Su cuerpo era demasiado grande para reproducirse, así que la expulsaron. Pero solo un humanola y su madre siempre se reían cuando ella entraba en la plaza, no solo los niños. Aunque su risa era la más agudo, también lo eran los adultos mujeres, mayores con hombros estrechos y mandíbulas finamente esculpidas, sus delicadas voces, demasiado alta para llevar algo más que vergüenza. Murmuró uno. Debe haber estado destinada para otro planeta, dijo otro sin techo. Ni siquiera intentaron. Ocultarse sus niques ya no eran más. Después de todo, ella no era una de ellos. En realidad, no. Solo una visitante. Un error genético. Uno de 8 pies y 2 pulgadas. Sabía cada centímetro de ello, sabía cómo su cabeza rozaba los arcos brillantes del pabellón central de Velia, sabía cómo sus caderas apenas cabían entre las filas del transporte público, sabía cómo eran sus manos callosas y feas de dedos largos. Se acurrucó protectoramente alrededor de su mochila, no porque tuviera miedo, sino porque las escaleras la hacían sentir como una exhibición de zoológico. Mira, susurró un niño tirando de la mengue de su madre. ¿Está rota? La mujer no respondió. Simplemente sonrió compasiva y fría. Es humana, dijo con dulzura. No las construyen bien. Juno siguió caminando. Sus botas resonaron demasiado fuerte en la piedra biológica. Incluso el suelo parecía traicionarla, incapaz de llevarla pesos sin transmitirlo. El ruido sordo de sus pasos se sentía como un castigo. Se agachó debajo del arco de celosía, otra vez el mismo con el que se golpeó la frente en su primera semana. Aquí la cicatriz se había curado, pero ella todavía se estremecía al recordarlo. Alguien rió. Deberían haber traído un modelo más bajo, se escuchó una voz del grupo sentado cerca del vendedor de hierbas. Escuché que entraron humanos tamaños normales también. No está mal, dijo otra voz en el mismo tono sin aliento. ¿Qué usaba la gente cuando intentaba? No quiero sonar cruel ni fracasar, simplemente incomparable. Y allí estaba de nuevo palabra incomparable. No querían decir románticamente, no aquí, no en vela. Ello significaba biológicamente. Ella no podía llevar. Ella era, según todas las mediciones oficiales, un ala reproductiva de la cáscara vacía. De Juno no respondió al protocolo de emparejamiento utilizado por las matrices de emparejamiento de Beleram. Fue lo primero que escanearon a su llegada, incluso antes de mostrarle dónde estaban los baños. No hay sincronización de actividad, sin resonancia de fertilidad, sin capacidad para el vínculo maternal. Miureunel, ella no tiene frecuencia. El técnico dijo que parpadeaba en los resultados. No hay ventana armónica. Otra corregida. En resumen, el útero no cantaba en Belea. Eso era todo. Significaba su fuerza, su inteligencia, sus habilidades. Nada de eso importaba. Su imponente figura era tan venerada en los circuitos atléticos de la Tierra. Ahora era un chiste, un mal funcionamiento, una carga que se vieron obligados a aceptar. Pero nunca abrazo. Aún así ella caminaba por las calles brillantes de la ciudad alienígena todos los días, soportando los susurros, fingiendo que no escuchó las disculpas sin palabras en los tonos suavizados del traductor. Sujeto Juno de la Tierra, clase femenina humana Unlin. Ella odiaba ese título más que todo. Unlin no individual, no era un enviado diplomático. Solo un cuerpo para el que no tenía ningún uso. Se detuvo en el puente que daba a las terrazas inferiores. El sol eran lunas gemelas que caían y proyectaban un pálido resplandor violeta sobre la brillante flora que relucía a lo largo del borde del agua. Desde aquí el mundo parecía tranquilo y hermoso. Pero el silencio solo profundizaba el dolor. En su pecho, de regreso a casa, ella había sido capitana, líder de equipo, una mujer con autoridad en su voz y peso en sus pasos. Aquí ella era una anomalía que debe ser tolerada. Un recordatorio andante de que los humanos eran demasiado toscos para encajar en algo tan elegante como Ryan. Biocultura. Una ráfaga de viento atrapó el borde de su chaqueta. Se la apretó más, aunque la temperatura no lo justificaba. Su reflejo brillaba en el agua debajo. Demasiado alto, demasiado ancho. Todas líneas duras y miembros pesados. Trató de imaginarse a sí misma como la veían, de gran tamaño, sin gracia. Biológicamente irrelevante. El dolor era silencioso, no agudo. Ya no era más que un zumbido de fondo constante como tinidis del alma. Esa tarde tomó el largo camino de regreso a sus aposentos, pasando por los jardines del acantilado, a través de la borda del bosque sin luz, donde pocos ciudadanos vagaban por la noche. A ella le gustaba el silencio allí. No la juzgaba. Llegó al mirador. Se sentó pesadamente en el borde de piedra y dejó que sus piernas colgaran en la oscuridad. Le dolía la espalda y los tobillos, palpitaba la mochila que llevaba, se le clavó en los omóplatos. No había comido desde la mañana, rara vez se acordaba de comer. Ya no era más, pero el hambre se había convertido en algo más manejable que la tensión.
Sobre ella, las estrellas parpadeaban. Diferentes constelaciones que la Tierra, patrones extraterrestres, historias desconocidas. Su preguntó si alguna de ellos hablaban de mujeres como ella, demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado visibles para ser amadas. Entonces, el movimiento giró la cabeza. Por el sendero medio recortado por el resplandor de una terrateniente en tierra, se encontraba frente a un hombre humano más bajo que ella. Tal vez de 1,80 metros por su aspecto, de ella postura tranquila, manos metidas en los pliegues de un abrigo de campo. Su cabello estaba oscuro y azotado por el viento. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, no parpadearon con curiosidad o incomodidad, solo un silencioso reconocimiento. No se acercó, no saludó, pero tampoco apartó la mirada. Más tarde recordaría ese momento, el silencio. La forma, las estrellas parpadearon al presenciar la mirada en su rostro que decía te veo, sin decir nada en absoluto. Pero en ese momento, lo único que pudo hacer fue bajar la mirada. No por vergüenza sino por sorpresa, no estaba acostumbrada a que la vieran sin medirla. El hombre se quedó unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se alejó. Ella permaneció en la cornisa mucho tiempo después de que su mano descansara sobre su pecho, como si tratara de memorizar lo que había sentido cuando alguien, no sé, inmutó ante su sombra. Ella no sabía su nombre, todavía no, pero algo en ella se había movido, no sanado, no suavizado, sino que se quebró y se agrieta como ella había aprendido. Donde entró la luz, Juno no durmió esa noche. Ella permaneció inmóvil. El estrecho catre en su morada asignada, cuadrado espartano y estéril, los muros zumbaba débilmente desde el núcleo de energía de abajo. Una sola enredadera de la arquitectura exterior se había deslizado a través de la ventilación del techo. Pulsaba con una suave luz azul como un latido que ella no reconoció. La observó durante horas. Dormir no vendría. No después de la forma en que la miró. No la observó fijamente, no la evaluó, no la miró con lascivia. Solo la miró. Ella no podía recuerdas la última vez que alguien la vio y no calculó inmediatamente su tamaño, su potencial, su amenaza. Ese hombre, Rowan, si recordaba correctamente, la había observado como si estuviera leyendo un idioma que solo entendía a medias. Pero quería desesperadamente. Eso no debería haber importado. No aquí, no en este planeta, donde su utilidad era diaria. La negociación y su valor eran una ficción diplomática. Y aún así, persistió. La quietud en su postura, la ausencia de piedad. La forma en que no había apartado la mirada, enterrado bajo sus costillas como una quemadura lenta. A la mañana siguiente, sus extremidades se sentían más pesadas de lo habitual. Giró el hombro hasta que se quebró. Alcancé la unidad de hidratación y tragué 2 tragos de agua mineral filtrada. Me salté el desayuno otra vez. Ella no tenía hambre y se puso el uniforme. Otro día de relevancia silenciosa. Se dirigió hacia el cuadrante inferior, donde los escáneres de minerales habían dejado de funcionar correctamente durante la noche. Carrera de mantenimiento, trabajo práctico y sucio. Su tipo de trabajo. Los pasillos estaban menos concurridos temprano, menos ojos, menos susurros. Las baldosas de piedra bajo los pies estaban resbaladizas debido a la condensación. Sus botas chirriaron una vez y ella hizo una mueca. Cada sonido que hizo siempre parecía más ruidoso de lo que debería haber sido. La entrada al sector minero estaba bordeada de agujas curvas de obsidiana, elegante como todo lo que llevaba puesto, pero cruel en la forma en que la obligaron a agacharse para entrar. Ella se agachó, dio un paso adelante y se encontró inesperadamente sola. Rowan no estaba sola, ya estaba allí. Se arrodilló junto al núcleo del escáner, con el codo hundido en la unidad de alojamiento abierta. Las herramientas estaban esparcidas en orden precisión a su lado. No levantó la vista cuando ella entró. Juno dudó. Ella podría irse, podría darse la vuelta, solicitar una reasignación, fingir que se trataba de un archivo mal archivado. En lugar de eso, se aclaró la garganta. Rowan levantó la vista y parpadeó ante la suave luz. No hubo sorpresa ni torpeza, solo esa misma mirada tranquila y firme. No esperaba ayuda. Dijo simplemente no sabía. ¿Estarías aquí?, respondió ella. El silencio se instaló entre ellos, ni brusco ni frío. Solo esperando. Rowan se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos con un trapo. Escáner de ciclismo incorrecto, los bucles de retroalimentación. VOF están sobrecargados probablemente. Un colapso del puente térmico. Ella asintió. Puedo ayudarle. Sé cómo manejar el cableado. Sé cómo evitar que mis dedos se frían, dijo ella. La mayoría de los días. Un destello de sonrisa. Apenas allí él se movió para hacer espacio. Ella cayó de rodillas junto a él. La piedra se clavó en sus piernas, pero ella no se quejó. Sus manos se movieron hacia el panel auxiliar, sus dedos escaneando en busca de señales de calor, sintiendo vibraciones. Patrones. El trabajo fundamentaba su mecánica predecible. Nada reía. Aquí en ella trabajaron en conjunto. No había necesidad de explicar cada movimiento sin interrupciones.
solo herramientas que se pasaban de un lado a otro con un guiño ocasional. El tiempo se hizo más delgado, el silencio se hizo amigable, en un momento punto, sus manos rozaron ambas tratando de alcanzar la misma abrazadera de cable. Ella se congeló. ¿Entonces lo hizo? Pero ninguno se apartó. Sus ojos se levantaron. Los de él ya habían encontrado los de ella. Era apenas un momento, un respiro se apoderó de ellos, pero algo cambió. No era hambre, todavía no, ni siquiera era anhelo, fue un reconocimiento, el tipo que no viene de la vista, sino de la supervivencia. Silenciosa, el escáner volvió a la vida con un silbido. Luces parpadeó en verde, el zumbido se estabilizó, su quedaron de pie, ella se alzaba sobre él, una cabeza completa y hombros más altos. La diferencia, debería haber hecho las cosas incómodas, pero él no se encogió, no bromeó, solo miró hacia arriba. Juno se cambió el cinturón de herramientas de la cadera. Gracias, dijo en voz baja, podría haberlo hecho. Di lo mismo, normalmente trabaja solo, normalmente no me asignan con humanos. Inclinó ligeramente la cabeza. Creen que no se puede emparejar. Piensan muchas cosas. No lo sé, dijo, y luego agregó. Con deliberada suavidad observó. Ella sostuvo su mirada. ¿Por qué? Preguntó. Porque tú moverse como alguien que ha olvidado cómo ser visto. Tragó saliva con dificultad. La habitación se sentía más pequeño. Él dio un paso atrás. No se alejó, solo le dio espacio. Notó el respeto. Registraré la reparación, dijo. Ella asintió. Él se giró, haciendo una breve pausa antes de irse. No eres incomparable, Juno, dijo. Simplemente no encajas en las jaulas que construyeron. Luego se fue. Ella se quedó sola en un silencio, zumbante, una mano apoyada en la cálida carcasa del escáner, su corazón latiendo más fuerte que cualquier maquinaria. Nadie había alguna vez le había dicho eso, no sin una mueca, no sin piedad. Y de repente, por primera vez en semanas, recordó cómo se sentía la esperanza. Era algo extraño y vulnerable, pero ella no apartó la mirada de ello. No esta vez. Los siguientes los días pasaron en silencio. Pero no del tipo que hiere. Juno reanudó su trabajo sin fanfarrias. Las tareas iban y venían. Los drones zumbaban por los pasillos, la ciudad palpitaba con su habitual elegancia silenciosa. Ella comía cuando recordaba, bebía cuando se le nublaba la vista y estiraba las piernas en las largas caminatas entre sectores, pero algo había cambiado. Se encontró escuchando pasos que coincidían con la puerta de Rowan. Notó la forma en que, ciertas las puertas, se abrieron un poco más lentamente cuando él entró detrás de ella. Ella notó que por primera vez en semanas no estaba evitando el contacto visual. Él nunca la buscó, nunca forzó la conversación, pero era allí, siempre en silencio, siempre firme, siempre notando. Al cuarto día, ella recibió una reasignación temporal a las terrazas agrícolas exteriores. No es un castigo, solo una tarea. Nadie más quería, demasiado lejos, demasiado expuesto, demasiado primitivo. Ella aceptó sin comentarios. A mí por la mañana caminaba sola por la cresta cubierta de musgo que conducía a la cuenca inferior. Con la mochila bien sujeta a su cuerpo, atrás el peso de las herramientas presionando sobre sus hombros. El aire cambió aquí, menos refinado, menos filtrado. El olor a tierra reemplazó el olor a ozón estéril de la ciudad alta. El horizonte se abrió de par en par y se estiró asimétricamente, en campos de tallos bioluminiscentes que se mecían bajo rayos de sol distantes. A ella le gustaba, se sentía sin procesar, sin precisión. Cuando llegó al centro de cultivo principal, una pequeña estructura de tienda escondida debajo de un acantilado saliente, se sorprendió al ver que ya había alguien allí con la cabeza inclinada sobre una consola de riego defectuosa. Rowan, por supuesto, levantó la vista cuando ella se acercó. No sonrió, solo asintió una vez. Sistemas atascado, dijo. Que la malla del filtro se derrumbó. Ella dejó su mochila a su lado, sin decir palabra. Trabajaron durante horas sin traductor, drones sin tonos de comando estériles, solo dedos en tierra mojada, rodillas en el barro, aliento hundiéndose por el esfuerzo. Las mangas estaban enrolladas. Los bíceps estaban marcados con suciedad y sudor. El rostro de Rowan estaba manchado de mugre, el cabello peinado hacia atrás con un banda que había cortado del dobladillo de su camisa. A Juno le gustó lo humano que parecía. Así de inacabado, no perfectamente planchado, no envuelto en plástico. Para su aprobación parecía alguien que había aprendido a soportar. A mitad de camino de reparar los hielos abiertos, la lluvia cayó. Rápido, no fuerte, cálido y constante, empapándolos en segundos. Ellos no se apresuró. No se quejó. Los cultivos necesitaban agua de todos modos. Ella dio un paso atrás arqueándose, mientras estiraba su columna vertebral. El agua caía en cascada. Por la curva de su cuello su uniforme se aferraba a su cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en cómo debía verse. Rowan estaba de pie junto a su pecho, levantándose lentamente con la lluvia. Él no habló, solo giró la cabeza y la miró como si le hubieran contestado una pregunta. No lo haces, no te estremezcas, dijo suavemente sin girarse. No hay razón para que la mayoría de los hombres lo hagan o se queden mirando.
No necesito medirte para verte, exhaló lenta y fuertemente. Yo solía ser visto por lo que podía levantar, lo que podía romper. Luego lo que no podía cargar tú te has cargado a ti mismo, dijo eso cuenta. No dijeron nada más. Más tarde, cuando dejó de llover y terminaron su trabajo, se sentaron en el borde de los acantilados que dominan las llanuras resplandecientes. Las nubes se separaron en la distancia, dejando rayos de luz violeta a la luz del sol baila a través del valle. La luz se reflejó en su cabello mojado. Rowan le entregó una barra de proteína de sus raciones. Ella lo tomó mordiendo un pedazo demasiado rápido. Su atragantó tosió una vez. Él dijo nada, simplemente le pasó su tubo de agua. Gracias, murmuró con las mejillas sonrojadas. Comes como alguien que olvida que tiene derecho a necesitar cosas. Ella parpadeó. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. ¿Acaso no todos los números simplemente olvidan cómo preguntar? Ella bajó la mirada hacia sus manos. Fuerte suciedad callosa debajo de cada uña. ¿Qué dejaste atrás?, preguntó. Voz baja. Rowan no respondió de inmediato. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de la roca. Nudillos pálidos. Una familia que habló sobre mí, dijo al fin. Habitaciones que nunca llené del todo. Yo era la más pequeña y silenciosa, más fácil de olvidar, por eso vine aquí. Pensé que tal vez en un mundo tan lejano de casa podría importar en silencio. Ella se giró para mirarlo completamente. Yo siempre estaba demasiado fuerte, dijo ella. Incluso cuando no hablé, mi cuerpo habló. Por mí. Yo intentó retirarse, intentó desaparecer, pero no puedes ocultar un 8-2 en la sombra. Estudió. Ella no es su tamaño ni su forma. Ella, no necesitas encogerte. No sé cómo. Deja de intentarlo. Déjame recordarte que las palabras no eran románticas. No lo eran coquetos, eran algo más peligroso. Cierto, esa noche cuando se separaron en el borde de la cresta, no la tocó, pero su mano rozó su brazo solo una vez. Sus dedos recorriendo la curva de su codo. Ella no se inmutó, no esta vez. Cuando regresó a sus aposentos empapada hasta los huesos, la piel en carne viva por el trabajo. No se limpió el barro de la cara de inmediato. Se miró en el espejo y vi algo desconocido. No alguien pequeño, no alguien roto, alguien quieto. Aquí alguien empezaba a sentirse real otra vez. El viento olía a polvo de piedra y cobre húmedo. Juno estaba de pie al borde de las terrazas inferiores, la pendiente bajo sus pies suave por las lluvias de la mañana. Las nubes estaban delgadas, hoy luz solar filtrada derramándose a través del valle, velado por la niebla y largas sábanas plateadas. La luz pintó su piel como metal. Ella no se movió tras sus pasos crujieron sobre la grava, ligeros y familiares. Rowan. Él no habló. Mientras él se acercaba, ella no se giró para saludarlo. Ya no necesitaban hacerlo. Él se detuvo para caminar. Detrás de ella esperé. No esperaba que me reasignaran aquí otra vez. Dijo que yo tampoco, respondió ella. Sonrió débilmente. ¿Crees que están mirando? Siempre lo están, pero tal vez no estén seguros de lo que están mirando. Ella se giró para mirarlo y luego, lentamente, su cuerpo proyectó una larga sombra sobre él. La diferencia de altura es innegable, pero Rowan nunca se inmutó. Nunca lo hizo sentir como una broma o un ¿novedad? ¿Te intimidó?, preguntó con ojos firmes. No, dijo sin pausa, pero creo que asustas a la gente que construyó este lugar para sentirse segura en la monotonía. Inhaló bruscamente, no porque me dolió, pero como no lo hizo, se movieron hacia el borde de la pendiente, donde el suelo estaba cálido, y se sentaron uno al lado del otro, en un afloramiento de piedra cubierto de raíces. Debajo de ellos, cultivos iridiscentes brillaban en lentolas, respirando al ritmo del viento. Juno estiró sus piernas, botas cubierta de barro seco, su arremangó las mangas. El sol besó sus pálidos antebrazos, cicatrices que captan la luz. Algunas se desvanecieron, otras son recientes. La mayoría provienen de antes de que Rowan le ofreciera la mitad de una barra nutritiva. Ella la tomó. Comieron en silencio por un rato, el tipo de silencio que solo existe entre personas que han decidido no llenar el espacio con ruido. Entonces él dijo sin mirarla, ¿por qué viniste aquí? Ella no respondió de inmediato. Mi archivo decía cultural especialista en puentes. Mi verdadero trabajo era hacer que los demás se sintieran cómodos con mi presencia. Dijo, para demostrarlo, alguien como yo, grande, romo, visiblemente humano, podría no ser una amenaza. Y tú, no tuve éxito. Su voz era seca. Pero interpreté el papel. Sonreí cuando me preguntaron sobre la gravedad de la Tierra. Dejé que hicieran sus diagnósticos. Me reí cuando hicieron bromas sobre la compatibilidad de apareamiento como si yo no estuviera en la habitación. La mandíbula de Rowan se tensó. Pensaron que no podía oír los Drown susurrando. Sepa inviable, añadió. Como si yo fuera sordo, además de inútil. Se giró hacia ella. No lo eres. Inútil. Ella encontró su mirada. Ni siquiera sabes lo que soy. Sé que todavía estás aquí. Eso cuenta para algo. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera intentando decide si lo decía en serio. No apartó la mirada de vuelta en la tierra.
dijo después de un segundo. Yo era algo así como el capitán del equipo de pelota de gravedad de mi escuela, el mejor de la clase. Me llamó la chica Atlas. Dijo que llevaba nuestras victorias sobre mis hombros. Levantó una ceja. Lo dijo como un cumplido. Ella continuó hasta que me hicieron un escaneo biológico y descubrieron que no podía llevar nada más. Su voz se quebró levemente en la última palabra. Nunca quise tener hijos hasta que me dijeron que no podía tenerlos. Entonces era todo en lo que podía pensar lo que el cuerpo no pudo hacer lo que no pudo ser. Rowan no intentó consolarla. No dijo que no era verdad o que no era verdad. No importaba. Él simplemente dijo, lo siento. Fue suficiente. Ella se recostó en sus codos, dejando que el sol le calentara la cara. ¿Y tú?, preguntó después de un rato. ¿Qué te trajo aquí? Él dudó no por vergüenza sino porque su respuesta era frágil. Estaba cansado de ser pequeño, dijo. Eso me sorprendió. Ella se volvió hacia él confundida. No me refiero a la altura. Añadió, aunque siempre he sido el más pequeño de la habitación. Flexionó una mano lentamente como si recordara algo de lo que vengo, familia de hombres que se midieron. En de volumen violencia, yo no encajaba. Ella no dije nada mirando su perfil. Me dijeron que era demasiado blando. Que me aplastarían aquí y tal vez habría si no hubiera aprendido que la suavidad no significa debilidad, solo falta de armadura. La miró entonces. Y a veces las cosas sin armadura son las que sobreviven más tiempo porque saben doblarse. Juno sintió que se le cerraba la garganta. Añadió más tranquilamente, no vine aquí para ser alguien, vine aquí para dejar de ser invisible. Su voz era apenas un susurro. Ahora te veo, dijo. Que es un comienzo. Se sentaron en silencio otra vez, pero esta vez era diferente. No evasión. No distancia, solo dos personas, dejando respirar el recuerdo. El viento se movía entre los árboles sobre ellos, un insecto de alas violetas flotó y luego se alejó. El sol cayó un poco más abajo y el cielo se sonrojó levemente hacia el anochecer. Juno cambió de postura asombroso contra su. Ella no se movió, él tampoco lo hizo. Más tarde, cuando regresaron a su campamento base temporal, sus manos volvieron a rozarse al pasar a través de la cortina de enredaderas que cubría la entrada. Esta vez no tiró lejos y ella no lo soltó. El pasado no se había desvanecido, pero ahora tenía compañía, alguien más para llevarlo con la noche. Se asentó sobre el campamento base como una suave exhalación. El viento se había calmado incluso. Ellos insectos habían caído todavía. Un silencio se envolvió alrededor de las crestas exteriores, no vacías pero lleno de cosas aún no dichas. Dentro de la tienda las linternas estaban bajas proyectando cálidas sombras ambarinas sobre las paredes. El olor a resina quemada y piedra mojada persistía en el lienzo. Juno se sentó con las rodillas ligeramente dobladas hacia el pecho y la espalda apoyada contra uno de los postes estructurales. Sus manos estaban sucias.